Identificación, evaluación y valoración de impactos ambientales. Factores ambientales. La identificación de los factores ambientales en el área de la influencia para la construcción, operación y cierre técnico de la estación de servicio Calceta se la realizó por medio de una matriz en el cual se determinó el componente, subcomponente y el factor ambiental. Como se puede observar en la siguiente tabla, se pueden ver los componentes que se evaluaron, los cuales fueron abiótico, biótico y socioeconómico. En los abióticos tuvieron 3 subcomponentes, que es atmósfera, suelo y agua, y el biótico, flora y fauna. Y el socioeconómico, población y empleo. Estos son los componentes que fueron evaluados. Identificación de impactos ambientales. En la descripción de componentes ambientales se ha establecido las características físicas, bióticas y socioeconómicas del área de influencia de la estación de servicio, que pueden ser afectadas por las actividades del proyecto, como la de construcción, operación y cierre técnico. Bajo este criterio, el análisis evaluativo de impactos ambientales producidos contempla los siguientes aspectos. Identificación de los impactos producidos. Predicción y cuantificación. Evaluación y valoración de los impactos identificados y por último el análisis de resultados. En la identificación de los impactos ambientales se consideró las actividades que se desarrollarán durante la construcción, operación y cierre técnico de la estación de servicios Calceta. A continuación se muestran las actividades con sus impactos generados. Como podemos observar, en la tabla número 4 se presenta la identificación de impactos ambientales en actividades para la construcción del proyecto, en la cual tenemos las actividades de desbroce y limpieza del terreno, excavación del suelo, relleno y compactación, construcción de cimientos y estructura, instalaciones de tanques y tuberías, las cuales estas presentan como aspectos ambientales la generación de ruido, la generación de material particulado, generación de gases de combustión, modificación de la calidad del suelo, entre otros. Y como impactos ambientales podemos mencionar los siguientes: la contaminación acústica y atmosférica, pérdida de biodiversidad, afectación de la calidad y biodiversidad en el suelo, entre otros. En este mismo cuadro podemos señalar otras actividades en las cuales tenemos el armado de estructuras metálicas, instalaciones sanitarias, pavimentación, instalaciones eléctricas, pintado y acabado, implementación de señalización, implementación de áreas verdes, las cuales van a tener como aspectos la generación de ruido, generación de material particulado, generación de residuos, generación de gases por motores de combustión interna y en lo que concierne a la actividad de implementación de áreas verdes, la absorción de carbono. Como impactos tenemos lo que es la contaminación acústica, contaminación atmosférica, alteración en la fauna presente en el área y lo que es la reducción de la contaminación ambiental por la actividad de implementación de áreas verdes. En total podemos mencionar que existe lo que es 12 actividades. Se hizo lo que es la identificación del impacto. Aquí se puede ver cuál es la actividad que se realiza en la fase de operación y cuál es el aspecto y el impacto que produce dicha actividad. Se puede ver que el aspecto más representativo que ha tenido todas estas actividades es la generación de ruido y material particulado, principalmente por la entrada de vehículos y el despacho de combustible. Y también tenemos lo que es la generación de sedimentos y aceite que se generan por el mantenimiento de la estación de servicio, causando diferentes impactos como es la contaminación acústica y también produce lo que es la afectación a la calidad del aire, principalmente por la emisión gaseosa y la generación de material particulado. También se puede ver que existen áreas que no están pavimentadas y puede haber afectación a las aguas subterráneas y así afectar también la calidad del suelo. En la siguiente tabla se presenta la matriz de identificación de impactos ambientales en actividades para el cierre técnico. En esta se mencionaron varias actividades en las cuales estas generaron aspectos ambientales y se obtuvieron su respectivo impacto ambiental, ya sea contaminación atmosférica, acústica, de suelo y las fuentes hídricas subterráneas. Predicción y cuantificación de los impactos ambientales. Una vez identificados los impactos ambientales anteriormente, ahora se procedió a lo que es a valorar, a través de una matriz de doble entrada denominada Leopold, pero aquí se utilizó la que es la modificada. Para esto, primeramente, se evaluaron una característica como es la extensión, que se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el entorno del proyecto. Lo que es la duración,
que se refiere al tiempo que durará la afectación. Esta puede ser temporal, permanente, periódica. Y lo que es la reversibilidad, representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez producida el impacto. A continuación, podemos ver la tabla que se utilizó para poder valorar lo que son estos impactos. Aquí podemos ver lo que es el criterio de importancia, por ejemplo, lo que es la extensión, duración, reversibilidad. Esto tiene una ponderación. Por ejemplo, si la extensión es local, se le da un valor de 5. Por ejemplo, si la duración es temporal, un valor de 2,5. Y si la reversibilidad es parcialmente reversible, un valor de 5. Aquí ya se valoran según las actividades cuáles son los impactos que esto genera, según su extensión, duración y reversibilidad. Para evaluar lo que es la importancia del impacto se utilizó la siguiente ecuación. Aquí se tomaron en cuenta lo que es criterio de extensión, duración y reversibilidad. También lo que es la extensión, duración y reversibilidad, que se le pondera según la tabla que vimos anteriormente. Los pesos del criterio deben de cumplir que la suma de estos tres deben dar igual a 1. Y para lo que es el valor del impacto, que puede ser positivo o negativo, se utilizó la siguiente ecuación, que el valor del impacto es igual a la importancia por la magnitud elevada a la 0.5. Entonces este valor aquí no puede dar tanto negativo como positivo. Categorización de impactos ambientales. En la categorización existen 4 categorías que se tomaron en cuenta. Tenemos a los impactos altamente significativos. Estos son aquellos de carácter negativo cuyo valor de impacto es mayor o igual a 6.5. Tenemos los impactos significativos. Son aquellos de carácter negativo cuyo valor de impacto es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5. Tenemos a los despreciables, que corresponde a todos aquellos impactos de carácter negativo con valor de impacto menor a 4.5. Y por último a los benéficos, que estos son los de carácter de signo positivo, son los que son benéficos para el proyecto. En la tabla número 8 se presenta la matriz causa y efecto de identificación de impactos ambientales de la etapa de construcción, en la cual se presentan los factores ambientales entre los componentes abióticos y los subcomponentes de atmósfera, suelo y agua, y los factores ambientales de calidad del aire, calidad del suelo y calidad del agua. Los componentes bióticos con sus subcomponentes flora y fauna y el factor ambiental árboles y macrofauna. Los componentes socioeconómicos y con su subcomponente población y empleo y su factor ambiental, salud y seguridad y mano de obra. Dentro de las actividades de la construcción mencionadas anteriormente, se obtuvo un total de 39 número de factores o impactos que pueden provocar efectos positivos o negativos dentro de los factores ambientales mencionados en la tabla. La explicación del siguiente cuadro se debe a que tenemos la acción, los factores, las características de impacto ambiental, la importancia, la magnitud, el valor de impacto y las categorías de impacto en cada uno que se encuentra. Tenemos impactos que pueden ser benéficos, despreciables, significativos y altamente significativos. En el siguiente cuadro lo único que tendremos presente más son despreciables y benéficos. Altamente significativos no hay muy presentes y significativos en poca cantidad. Más que todo, los impactos despreciables se deben bastante a lo que es la afectación a corto plazo dentro de lo que es flora y fauna y a la afectación a la salud de las personas que se encuentran dentro del área de construcción. También los impactos significativos que tenemos dentro de los cuadros se deben a que son afectaciones a un moderado impacto dentro de una flora específica del área. Entonces tendremos impactos negativos. Y los impactos benéficos son que debido a esta construcción, a este método de construcción, a la implementación de esta nueva obra, tendremos una cantidad de empleos altas para la sociedad,
en la cual estamos trabajando. Y se va a implementar este proyecto. En este último cuadro nos podemos dar cuenta la agregación de impacto que se dio en los componentes abióticos de la atmósfera, afectando así a la calidad del aire. Esto se produjo principalmente por las afectaciones de las actividades de construcción, generando así lo que es el material particulado. Por otra parte, los únicos positivos son los componentes socioeconómicos, que es en el área de empleo. Estos de aquí existen en las 12 actividades de la mano de obra. Esto se da en la área de construcción. Aquí podemos observar la matriz utilizada en lo que es la actividad de operación y mantenimiento. Aquí se identificaron un total de 18 factores que afectan directamente a la calidad del aire, suelo, agua. Podemos ver que tanto flora y fauna no se detectó ni un factor, ya que en lo que es la operación y mantenimiento ya está implantada lo que es la estación y no afecta a ninguno de estos componentes. Aquí tenemos la siguiente tabla. Aquí se identificaron lo que es el valor de importancia, magnitud, el valor del impacto. Aquí también se colocaron lo que es la acción y cuál factor afecta, como es el biótico, abiótico y socioeconómico. También se dio la ponderación de extensión, duración y reversibilidad. Si es puntual, si es reversible el impacto y si es temporal. Y se calculó lo que es también el valor del impacto, en el cual se puede observar que existieron, según la categorización de los impactos, dos significativos, que afectó principalmente al componente atmosférico. Y los otros categorías, los otros valores del impacto fueron despreciables. Los únicos benéficos que se encontraron fue en el componente socioeconómico, principalmente en el empleo. Fueron los únicos benéficos que se pudieron identificar. Y por último tenemos la última tabla, en el cual podemos observar que la agregación de impacto más significativa se dio en el componente abiótico, en lo que es la atmósfera, afectando principalmente a la calidad del aire. Esto se debió principalmente al material particulado generado por las diferentes actividades y por la emisión gaseosa de los combustibles, ya que este es volátil. Y los únicos positivos que se obtuvieron, como se mencionó anteriormente, que es en el componente socioeconómico, que es el empleo, ya que existe en la actividad tanto 4 como 5, 6, 7 mano de obra, que es principalmente para el mantenimiento y para las personas que hacen el despacho de combustible. En la siguiente tabla se puede observar la matriz de identificación de impactos ambientales de la etapa de cierre técnico. Aquí se identificaron un total de 17 factores que estos afectan directamente a la calidad del aire, del suelo y del agua, ya que en flora y fauna no se detectó ningún factor, ya que en la etapa de cierre de la estación no se vio afectaciones. En esta tabla se calculará el impacto, la magnitud, el valor del impacto y la categorización del impacto ambiental de la etapa de cierre técnico, por las cuales se caracterizarán del impacto ambiental, ya sea por su extinción, duración y reversibilidad, así también por su importancia, su magnitud y su valor del impacto, también con sus categorías del impacto, ya sea altamente significativo, despreciables y benéficos. Una vez obtenida la codificación tanto de la acción como de los factores, se procederá a hacer la caracterización del impacto ambiental. Para evaluar la caracterización del impacto ambiental, ya sea para la extinción, duración y reversibilidad, se tomará en cuenta la tabla de criterios de importancia, las cuales le otorgará cada una de las ponderaciones diferentes. Para el peso de criterio de extinción se dio una valoración de 0.3, en el peso de criterio de duración de 0.6 y en el peso de criterio de reversibilidad se dio una valoración de 0.1.
Para calcular el valor de la importancia debe ser igual al peso del criterio de la extinción por la extinción, más el peso del criterio de la duración por la duración, más el peso del criterio de la reversibilidad por la reversibilidad. Para la magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito específico en el que actúa, manteniendo la escala de puntuación del 1 al 10, pero solo con los valores de 1, 2.5, 5, 7.5 y 10. Para calcular el valor del impacto, se debe tomar como referencia el valor de la importancia por la magnitud, todo esto elevado al 0,5. Para la categoría del impacto en el proyecto que se realizó, se pudieron observar 12 puntos despreciables, mientras que hubieron 5 benéficos. Ahora le traemos la tabla de identificación de impacto ambiental de la etapa de cierre técnico. Como podemos observar, la cifra más significativa en la parte de agregación de impacto se dio en el componente socioeconómico, en la población, afectando a la salud y seguridad. Esto se debe a los peligros constantes en los que se ven afectados por el desmantelamiento de dicha obra en las 5 actividades de cierre técnico. Y la parte más positiva es la mano de obra, ya que están presentes en las 5 actividades de cierre técnico. Riesgos exógenos. En el área donde se ubicará la estación de servicio Calceta, se deben tomar en consideración aspectos importantes como lo son la existencia de fenómenos naturales que podrían ocurrir, así como también los posibles riesgos que se pueden presentar. Una gestión de riesgos adecuada reduce los costos humanos, físicos y económicos mediante la comprensión de peligros o amenazas y la aplicación de los métodos idóneos de prevención y reducción de vulnerabilidades. El análisis de riesgos en la zona permite conocer los daños potenciales que pueden surgir por un proceso realizado o por un acontecimiento futuro. Se analizaron los fenómenos naturales que presentan un riesgo latente por parte del ambiente hacia el proyecto y que se podrían presentar en el territorio ecuatoriano. Estos riesgos son riesgos sísmicos, riesgos volcánicos, riesgo de tsunami, riesgo de inundación y riesgo de deslizamiento. Riesgo sísmico. El Cantón Bolívar, al igual que todo el Ecuador, se encuentra en una franja conocida mundialmente como el Cinturón de Fuego del Pacífico, es decir, una zona de alto riesgo sísmico. La actividad tectónica de subducción de las placas frente a las costas ecuatorianas ha provocado fuertes sismos en la plataforma litoral, que han sido sentidos con altas magnitudes en diferentes zonas, por lo cual los sismos representan sin duda alguna una amenaza para este cantón. Riesgo volcánico. La actividad volcánica en Ecuador está relacionada al cinturón móvil de los Andes ecuatorianos. La mayoría de los volcanes activos del Ecuador se encuentran en las cordilleras occidental, entre los 110 a 150 kilómetros de la zona de Benioff. El grado de amenaza volcánica del sitio donde se ubicará la estación de servicio Calceta es bajo, ya que se encuentra alejada de la zona de volcánicas, es decir, no existen volcanes activos cerca de este cantón. Riesgo tsunami. Los tsunamis están directamente relacionados a los sismos en las zonas costeras. Históricamente no se han registrado tsunamis en la provincia de Manabí, por lo que es improbable el acontecimiento de uno. Por lo tanto, se determina que el riesgo de tsunami es bajo. Riesgo de inundación. En lo referente al nivel de amenaza por inundación, el Cantón Bolívar se encuentra cerca de zonas propensas a inundaciones, como fuentes de precipitaciones, la represa Sicto Durán Ballén. Y respecto a la zona donde se ubicará la estación de servicios Calceta, no se encuentra dentro de una zona inundable. Riesgo de que ocurra un deslizamiento. La estación de servicios se encuentra ubicada en una zona de baja o nula susceptibilidad a movimientos en masa, la cual no provocaría riesgos o daños a la estación, evitando de esta manera además impactos ambientales. Por lo tanto, es poco probable que ocurra un deslizamiento en la zona donde se ubicará la estación de servicio Calceta. Metodología. Para el análisis y la evaluación de los diferentes factores de riesgo en la estación de servicio Calceta, se debe considerar la siguiente metodología mencionada por Consorcio 2008, la cual presenta los siguientes procesos metodológicos. Valoración de la sensibilidad ambiental del medio físico a relación con los cambios generados por la ejecución del proyecto. Identificación de la zona de mayor sensibilidad del medio físico y de vulnerabilidad de la obra.
Evaluación de los diferentes factores de riesgo. Para la evaluación del riesgo se utilizó la metodología planteada por Arboleda y Zuluaga, que define el riesgo como R es igual a A por V igual a P por I. R, valor cualitativo del riesgo. P, probabilidad de ocurrencia en una amenaza igual a I, intensidad o servicio de consecuencia potencial, V. En la siguiente tabla se podrá observar la clasificación de las amenazas, que se basa en la probabilidad de ocurrencia del evento, categoría, descripción y punto. Frecuente, cuando puede suceder una vez cada año durante la vida útil del proyecto, 5 puntos. Probable, cuando puede suceder una vez cada 5 años, 4 puntos. Ocasional, cuando puede suceder una vez cada 10 años, 3 puntos. Remota, cuando puede suceder una vez cada 25 años, 2 puntos. Improbable, cuando puede suceder una vez cada 50 años, 1 punto. Categoría de vulnerabilidad. Categoría, descripción y puntos. Insignificante. Genera consecuencias de baja intensidad, puntuales, fugaces, de efecto secundario y recuperable de manera inmediata o reversible en el corto plazo. No se producen lesiones personales incapacitantes. 1 punto. Leve. Genera consecuencias de media intensidad, puntuales, temporales, de efecto directo, irrecuperable o reversible en el mediano plazo. Ocasiona lesiones leves o incapacidades temporales a la persona. 2 puntos. Grave. Genera consecuencias de alta intensidad, extensas, temporales, de efecto directo, mitigable o reversible en el largo plazo. Genera lesiones graves o incapacidades parciales permanentes a la persona. 3 puntos. Catastrófico. Genera consecuencias de muy alta intensidad, muy extensa, permanente, de efecto directo, irrecuperable e irreversible. Genera muerte o incapacidades totales a la persona. 4 puntos. Riesgo. Con base en la ecuación definida anteriormente y teniendo en cuenta los criterios de evaluación de las amenazas y la vulnerabilidad, se puede evaluar de acuerdo con la matriz que se presenta, en la que se encuentran los riesgos y los rangos. Riesgos aceptables de 1 a 4, riesgos tolerables de 5 a 9 y los riesgos criterios de 10 a 20. Entre los análisis de los riesgos endógenos tenemos lo siguiente. Los derrames. En la estación de servicio calceta se almacenará combustible, lo cual puede producirse un derrame en las instalaciones durante el trasvase de combustible o en caso de alguna falla de los tanques de almacenamiento, lo cual afectaría a las instalaciones, al medio físico de la zona como suelo o agua y al medio biótico como la fauna. Entre los escenarios de riesgos tenemos entre las amenazas los derrames, entre el escenario y las instalaciones de la estación de servicio calceta y los elementos afectados, los trabajadores presentes en la estación, las instalaciones del área, el componente suelo, aire, fauna y fuentes hídricas subterráneas. Incendios. Los incendios pueden provocarse por el sobrecalentamiento de los equipos eléctricos, las fricciones metálicas, maquinarias, entre otros. En la estación de servicio calceta se realizará el almacenamiento y manejo temporal de combustible, por lo cual existirá un alto riesgo de incendio. Asimismo, se puede producir incendios en diversas áreas de las instalaciones, a causa de posibles fallas eléctricas en el predio, lo que afectaría considerablemente al sector trabajador y clientes de la estación de servicio. Entre los escenarios de riesgos tenemos entre las amenazas lo que es el incendio de las instalaciones, el escenario lo que son las instalaciones de la estación de servicio calceta, y los elementos afectados lo que son las instalaciones, los clientes de la estación de servicio, las áreas colindantes, el personal trabajador y el componente aire. Explosiones. Un incendio o una explosión puede provocarse por una chispa de un cortocircuito, fuego vertido por un usuario, causas no predecibles o por alguna falla mecánica u operativa, lo cual afectaría a la infraestructura de la empresa, a su personal y por ende a las actividades desempeñadas en el predio. Además, dependiendo de la magnitud de la explosión, se podrían ver afectadas viviendas que se ubiquen en el área cerca del predio y afectar considerablemente a la calidad del aire, a la fauna que se encuentre presente cerca de la estación. Entre los escenarios de riesgo tenemos a la amenaza, que son las explosiones, en los escenarios las instalaciones de la estación de servicio calceta y los elementos afectados, que es el componente abiótico, componente biótico,
el personal, los clientes de la estación de servicio, la infraestructura, equipos y áreas colindantes. Fallas mecánicas, equipos. Las fallas mecánicas pueden ser indicadores de volcamiento o corrosión de los componentes de la maquinaria, siendo un riesgo de afectación a la integridad de las personas y al ambiente. Las maquinarias pueden fallar por diversas razones, ya que dependiendo de la situación pueden ser más difíciles de detectar. A su vez, el derrame de combustible y aceite en el proceso de mantenimiento de las máquinas ocasionaría un deterioro del suelo. La estación de servicio Calceta contará con equipos en donde se pueden ocasionar fallas mecánicas, la cual ocasionarían un desempeño a las actividades en donde se podrían ver afectadas las instalaciones y el bienestar del personal. Escenario de riesgo. En esta tabla podemos apreciar los elementos afectados por las fallas mecánicas, la cual se encuentran las instalaciones, personal de estación, actividades de operación y mantenimiento, también los componentes bióticos como flora y fauna. Fallas operativas. Las fallas operativas son las inadecuadas conexiones, desajustes mecánicos, mal funcionamiento de equipos y actividades relacionadas a las inadecuadas prácticas y procedimientos que garanticen la operatividad y seguridad de la estación de servicio. Por otra parte, las fallas operativas pueden provocar incendios, derrames o limitarse a daños en los equipos y maquinarias propios del establecimiento. Estas fallas operativas podrían arrastrar otros incidentes como explosiones en la estación de servicio Calceta. Los elementos afectados por la amenaza de las fallas operativas son los siguientes, como instalaciones, trabajadores y clientes presentes en las estaciones, componentes bióticos como flora y fauna, áreas colindantes como entidades y viviendas. Resultados. En la tabla de la matriz de análisis de riesgos endógenos apreciaremos todos los riesgos endógenos, los cuales están divididos en amenazas, el escenario que es la estación de servicio Calceta. Durante las etapas del proyecto que se presentan estas amenazas, los elementos afectados de estas amenazas y cada una de las calificaciones y el tipo estimado de riesgo y tipo de riesgo que tenemos. Bueno, en amenazas tenemos los accidentes operacionales, incendios, derrame, explosiones, fallas mecánicas, fallas operativas y alteración del confort acústico. Estas de aquí presentan un mismo escenario que es la estación de servicio Calceta. Y bueno, en las etapas del proyecto, las acciones operacionales se presentan en las tres etapas: construcción, operación y cierre. Incendios, derrames y explosiones se van a presentar durante la operación de esta estación y el cierre técnico de la misma. Ya, mientras que las fallas mecánicas, operativas y alteración acústica también se van a presentar durante todas las fallas de este proyecto, que es la construcción, operación y cierre.